Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvia Alejandra Tadeo-Chan y esta es la presentación de mi segundo caso clínico de nutrición enteral. Yo soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la licenciatura en nutrición aplicada. Como mencioné, este es un caso clínico de nutrición enteral que encontré durante mis estadías 2. El lugar de estadía es el Hospital General de Cancún y mi docente en línea es el maestro Jesús Edgar Garduño Limón. Muy bien, vamos a presentar la anamnesis, perdón, los datos generales del paciente. Este paciente es un paciente masculino, ahí no es femenino, es masculino, perdón. Su estado civil actual es soltero, tiene una escolaridad de primaria, tiene 32 años, es un vendedor ambulante. Su diagnóstico médico al momento de la evaluación nutricional fue traumatismo cráneoencefálico severo. Él vive en casa propia. Como se mencionó, el motivo de ingreso de consulta hospitalaria fue el traumatismo. Se evaluó a las 10:34 del 11 del 22. Él había ingresado desde el 5. Y algo importante que hay que denotar, perdón, es que este paciente ya tenía colocada una sonda. Se la colocaron un día después de su ingreso hospitalario y es una sonda nasogástrica. Entre los antecedentes familiares, encontramos que niega que algún familiar presente una enfermedad crónica. Entre los antecedentes personales no patológicos, él refiere que este no es el primer accidente que ha sufrido. De hecho, en los 2 años posteriores, él menciona que sufrió accidentes también en donde la lesión fue precisamente en el cráneo. Y entre los antecedentes personales patológicos, él niega que tenga algún tipo de enfermedad crónica. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico? Como mencionamos, es traumatismo craneoencefálico severo. Ahora bien, hablando bibliográficamente, ¿qué es esta situación de traumatismo craneoencefálico severo? Bueno, en realidad no es una patología como tal, más bien estamos hablando de una lesión física que se produce a causa de, como se mencionó, una lesión sobre el tejido cerebral que altera ya sea de forma permanente o temporal la función cerebral. El diagnóstico, como se menciona ahí, se sospecha primero por lo clínico y se confirma con estudios radiológicos, principalmente como menciona ahí, con las TC y con las tomografías. Sí. Cabe mencionar que en este caso el tratamiento médico consiste en un inicio, un apoyo respiratorio, oxigenación y el control de la presión arterial. Ok, vamos a ver, ¿cuál es su diagnóstico nutricional? Bueno, el diagnóstico nutricional, si bien en la actividad se nos pedía más bien que el diagnóstico nutricional fuera en base al- a los, a las medidas antropométricas, en este caso no puede ser así y ahorita explicaré a continuación por qué. Como mencioné, el diagnóstico se encuentra plasmado aquí y dice paciente masculino con sobrepeso pero desnutrición grave, es decir, hay una malnutrición porque encontramos sobrepeso pero a la vez encontramos desnutrición. Está relacionado con la presencia de anemia y hay posibles hábitos alimenticios inadecuados previo a ingreso hospitalario. Se infiere que es probablemente la razón por la cual hay sobrepeso. Todo esto, o todo lo anterior, se ve evidenciado por un IMC de 27,34 kilogramos sobre metros al cuadrado. Esto es en relación al sobrepeso. Esto es lo que evidencia que hay sobrepeso en el paciente. Y niveles de albúmina, eritrocitos, hemoglobina y hematocritos según laboratorios realizados el 8 del 11 del 22. Ahora bien, ¿por qué dije que este diagnóstico no se pudo basar solo en indicadores antropométricos? Precisamente porque estos indicadores bioquímicos son los que evidencian la presencia de anemia y se explicará a continuación esto. Ahora bien, en cuanto a los indicadores antropométricos que nos permitieron llegar aún así a este diagnóstico nutricional, es que en el caso de él presenta un peso actual, sí se pudo, por alguna razón, sí se pudo levantar, supongo, antes de que finalmente lo indujeran a sedación o no sé, porque cuando lo fui a revisar, no, cuando lo fui a evaluar, pero nutricionalmente, el paciente estaba en un estado de sedación, supongo que como menciona el tratamiento, pues enfocado a lograr esa pérdida, esa reducción de la inflamación craneoencefálica.
pero pues tenía el peso actual, entonces su peso actual es de 70 kilogramos, su altura es de unos 60 metros. Con esto encontramos un IMC de 27,34. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, según la tabla de la parte posterior de su Eisenhower, encontramos que se interpreta como un como un sobrepeso, ¿ok? Ahora bien, presenté aquí el porcentaje de peso habitual y el porcentaje de pérdida o cambio de peso habitual, no porque el paciente hubiera perdido peso durante la estancia hospitalaria, sino que más bien esa pérdida de peso fue previo al ingreso hospitalario. Él refirió un peso habitual que había tenido durante años, desde hacía 6 meses. El problema fue que durante esos 6 meses él dice no haber realizado ningún cambio ni en su alimentación, no hacía ejercicio, no hacía nada que pudiera provocar ese descenso, esa decreción en el peso. Sin embargo, él perdió ese peso y pues quise determinar si esto podría ser un indicio tal vez de desnutrición, con lo cual se podría encontrar si tal vez él ya tenía una desnutrición previo al ingreso hospitalario. Sin embargo, los resultados mostraron que no, esta inferencia fue incorrecta, puesto que el porcentaje de peso habitual, él pesaba 70, era su peso habitual, perdón, era 75 su peso habitual, su peso actual es de 70 kilogramos, y al realizar la fórmula de porcentaje de peso habitual utilizando estos dos datos, se encontró que él tenía un porcentaje de peso habitual en 93,33, que como observamos en la tabla, ni siquiera entra en una desnutrición leve de primer grado. De la misma manera, el porcentaje de pérdida o cambio de peso habitual fue del 6,66%. Lo mismo, él refirió que esto fue 6 meses previo al ingreso hospitalario. Y si notamos ahí, al menos eh, para este parámetro, a 6 meses, para una pérdida significativa, tendría que haber un porcentaje de al menos el 10%. Él no llega ni siquiera a esa cantidad. Entonces, nos encontramos con un paciente que, pues no, básicamente está en sobrepeso, y la desnutrición grave más bien es referente a pues a los parámetros bioquímicos, ¿ok? Ahora bien, continuamos. Muy bien, estudios de laboratorio. ¿Cómo se interpretaron? Bueno, había varios estudios que le realizaron a este paciente. Sin embargo, los más característicos, por decirlo así, son los que se mencionan aquí, los más destacados. Por ejemplo, este paciente, en cuanto a la química sanguínea, resultó que tenía una glucosa de 140, estaba súper elevado. En cuanto a la biometría hemática, se encontró que la albúmina, los eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito estaban en niveles bajos, algunos en niveles muy, muy bajos, realmente. Ahora bien, ¿cómo se puede interpretar estos parámetros? ¿Por qué están así en esos niveles? Bueno, primero, en referencia a la glucosa. Sabino y Patiño explican que en situaciones clínicas críticas es muy común que los niveles de glucosa estén elevados. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque cuando el cuerpo se enfrenta a una situación crítica o grave, como en este caso el trauma craneoencefálico. La primera reacción del cuerpo, como conocemos, es una respuesta tanto hormonal como inflamatoria. Y esto se asocia, es una respuesta al estrés que se produce en el cuerpo. Sin embargo, posterior a ello, también el cuerpo responde de una manera catabólica, es decir, no se eleva el catabolismo corporal, se eleva el catabolismo corporal, y con ello los movimientos, pues, los niveles de glucosa también se elevan. Es algo propio del catabolismo que sucede posterior a algún tipo de situación crítica. Y el trauma craneoencefálico es una situación de este tipo. Así que en este caso es algo normal que los niveles estén así. No estoy diciendo que es algo correcto, solo estoy diciendo que es algo normal en esa situación. Pero para esto, esos autores recomiendan que entonces la dieta se enfoque a ser hiperproteica e hipoglucémica, porque al final no es que se reduzca la cantidad, bueno, sí se va a reducir la cantidad de nutrientes, ahorita voy a explicar, pero más bien la nutrición de este tipo de pacientes se debe enfocar en que la glucosa, cuando están elevados los niveles séricos de glucosa, los hidratos de carbono que se le aportan estén en la cantidad menor requerida, por decirlo así. Que no esté tan bajo, pero esté en lo más bajo del rango adecuado. Ahorita voy a explicar. Ahora bien, en cuanto a la albúmina, este marcador es importante porque niveles de albúmina menores a 2,5 gramos sobre decilitros se interpretan como una desnutrición grave. Así que a partir de eso, pues inferimos que
el paciente tiene una desnutrición grave, a pesar de que tiene sobrepeso. Ahora bien, en cuanto al eritrocito, la hemoglobina y el hematocrito, estos son indicadores de anemia, por lo cual nos encontramos con un paciente que tiene sobrepeso, tiene anemia y aparte tiene desnutrición. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento médico que él lleva actualmente? Nos encontramos que el paciente lleva un tratamiento de ceftazimida, un tratamiento de omeprazol y un tratamiento de metilprednisolona. Antibióticos, estamos en una situación en la cual se busca, como se mencionó, disminuir la inflamación craneoencefálica. Ahora bien, ¿cuál es la interacción que tienen estos fármacos con los alimentos? Bueno, en el caso del omeprazol, de acuerdo a la investigación que realicé, no hay ningún tipo de interacción con los alimentos, ni con antiácidos, no hay nada. En cuanto a la ceftazimida, la interacción es igual, es nula con los nutrientes, no hay interacciones demostradas al menos. Ahora bien, la metilprednisolona, esa sí presenta un tipo de interacción. Se recomienda que no se tome con toronja ni con jugo de toronja. ¿Por qué? Bueno, porque el consumirlo concomitantemente con este tipo de medicamento puede producir o puede elevar los niveles de metilprednisolona séricos. Y eso provocaría a su vez que los efectos secundarios de este tipo de fármaco sean peores, por decirlo así. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento nutricional entonces que se le va a brindar a este paciente? Nos enfrentamos a un paciente con trauma, no es una patología, es una situación clínica crítica catabólica producida por una lesión corporal. Entonces, ¿qué tipo de nutrición va a llevar este paciente? Bueno, de acuerdo a las recomendaciones de Pedroso del 2001 y de Singer del 2019, se recomiendan que para un paciente de este tipo, el aporte macronutrimental se base primero siempre en el kilogramo, en el kilogramo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que los carbohidratos deben aportar el 5 a 6 gramos por kilogramo al día. Eso equivaldría a más o menos a un 50 o un 60% del día. Pero este nunca debe sobrepasar los 6 gramos sobre kilogramos de peso al día. En cuanto a las proteínas, se recomienda que estas aporten entre un rango de 1.5 a 2 gramos. En este caso, bueno, no, el paciente no presenta obesidad, pero si presentara, entonces el aporte se debería reducir a 1.3 gramos sobre kilogramos. Los lípidos nos presenta igual un aporte de 1 a 2.5 gramos sobre kilogramos de peso al día. Esto equivale más o menos a unos, como mencioné, 40-50% de alguien. Recordemos que estamos en una situación en la cual los niveles de carbohidratos se van a disminuir un poquito, entonces eso explicaría por qué esos niveles de porcentaje de distribución macronutrimental. Entonces, ¿cuál es la dieta que se elige? Bueno, contemplando estas recomendaciones, que el paciente también ya tiene un tipo de sonda, ya tiene una sonda nasogástrica, como se mencionó, que los niveles de glucosa están por encima del límite permitido, él tiene 140 miligramos sobre decilitro, y aún así no es un paciente diabético, no está diagnosticado como tal, entendemos que es por la situación catabólica que está pasando y que requiere un factor de estrés de 1.4, es que es el establecido para un traumatismo craneoencefálico. Entonces, los requerimientos nutricionales quedan de la siguiente manera. Hidratos de carbono como máximo el 50% de la dieta. Hay que tomar en cuenta los niveles de glucosa, no puede ser tampoco menos de esa cantidad, porque recordamos que él sigue necesitando carbohidratos. El no aportarlos sería un error. Entonces, pues tenemos que aportarlos, al menos lo mínimo recomendado, pero tenemos que aportarlos. En cuanto a las proteínas, 1.5, ¿por qué? Porque estamos comenzando apenas el tratamiento nutricional, no podemos darle de golpe la máxima cantidad. Y en cuanto a los lípidos, 1 gramo sobre kilogramo al día. Entonces, ¿cuál es la elección de tipo de nutrición, la vía de acceso y el método o técnica de administración? Bueno, este paciente ya tiene una indicación médica. Sin embargo, pues vamos a revisar cómo debería haber sido. En este caso, la sonda nasogástrica va a tener una duración menor a 4 o 6 semanas. ¿Por qué? Porque es un paciente que se espera que en cierto punto, no mayor a las 4 semanas, pues él ya se vuelva a tener la capacidad para tener una alimentación normal sin la necesidad del soporte nutricional. Entonces, es por ello que la sonda nasogástrica es adecuada. Ahora bien,
¿Hay el riesgo de broncoaspiración? No. De acuerdo al expediente clínico, al revisarlo, no se encontró indicios de que hubiera riesgo de ese tipo. Entonces, si no hay riesgos, obviamente el lugar a donde va a llegar esa sonda es al estómago. En este caso, bueno, encontramos que es una zona nasogástrica, como se mencionó. Hay un ayuno prolongado, malnutrición. Bueno, si hay desnutrición y debería, si no hubiera, debería de ser por bolos. Debería, si hay, debería de ser por nutrición arterial continua. Pero vamos a mencionar ahorita por qué no se puede escoger eso. Bueno, contemplemos. El paciente ya tenía una zona nasogástrica instalada. Por indicación médica, se recomienda, ahí dice que la nutrición enteral debe ser en bolos, en 3 tomas, esa es la recomendación. Y que no hay información que avale que tiene riesgo de aspiración o broncoaspiración, bueno, entonces se decide que la nutrición sea intermitente, o por bolos, y por la vía normal es una nasogástrica. Ahora hay algo que mencionar. La vez pasada, en el caso clínico que mencioné anteriormente, este paciente, bueno, en la paciente de ese momento, en ese momento en el hospital, no había ningún tipo de fórmula especializada, ningún tipo de fórmula para ningún tipo de fórmula entera. Sin embargo, aquí la situación es diferente. Aquí el paciente, cuando estaba hospitalizado, sí había. Sin embargo, el tipo de fórmulas que hay, aunque es un tipo de fórmula polimérica, en el hospital, por la cantidad de pacientes, no se puede utilizar en su totalidad para los pacientes. Es decir, una nutrición enteral no se puede basar solo en la fórmula. La fórmula más bien se utiliza ahí para complementar una nutrición artesanal. Entonces, al final, lo que queda es que va a ser una nutrición enteral, pero va a ser una combinación. Es decir, la cantidad de nutrición que se decida de la fórmula, ¿ok? Se le va a restar al GET y a los requerimientos macronutrimentales totales del paciente. Y lo que reste, entonces, se aportará con la nutrición artesanal. Muy bien, entonces vamos a explicar el GET. Se usó un peso ajustado porque, como se mencionó anteriormente, es un paciente con sobrepeso. El utilizar el peso actual pues, no sería lo más adecuado y ESPEN además recomienda que en este caso de situaciones, entonces mejor se utilice el peso ajustado. Entonces, ¿cuál es el cálculo del GET? El paciente tiene actualmente un GET de 1800. ¿Cómo lo obtuvimos? Bueno, en pacientes con traumas, Singer, tanto en el 2009 como en el 2019 y colaboradores, mencionaron que el soporte nutricional en este tipo de pacientes es de 20 a 25, ojo, cuando se va a iniciar el soporte nutricional. Posterior a los 2 o 3 días, este debería aumentar hasta las 30 o 35 kilocalorías, máximo 40 kilocalorías, que es recomendado para un paciente de trauma. Entonces, pues con él vamos a comenzar poco a poco. Con él se decidió entonces un GET de 20 kilocalorías por kilogramo al día. Además, en este caso en este paciente, como se mencionó anteriormente, un grado, aplicar un grado de estrés. En este caso es de 1.4. Entonces quedó de la siguiente manera. 20 por 63 kilogramos del peso ajustado por 1.4 nos da 1754 kilocalorías al día. Recordemos, estamos en un ambiente hospitalario, no se puede dar de 1 kilocaloría, 2 kilocalorías, entonces se redondeó a 1800 kilocalorías. En la parte derecha aparece el cuadro dietosintético donde se observa que las proteínas van a ser del GET, de los 1800 van a ser 378 kilocalorías, los hidratos de carbono 855 kilocalorías y los lípidos 567 kilocalorías. ¿Esta cuánto equivale? Proteínas del 100% del GET va a ser un 21%. Hidratos de carbono un 45.5%, 47.5% y lípidos un 31.5%. De hecho, fíjense, hay algo importante que voy a resaltar en este aspecto. Si notamos, en realidad, los requerimientos no difieren mucho de una persona con alimentación normal. La única diferencia, por ejemplo, es que los hidratos, contemplando el nivel de glucosa que tiene el paciente, pues se disminuyen un poquito, pero si notamos, está muy cerca del 50%, que es lo que dijimos como máximo, bueno, como mínimo máximo que se debió de tomar. Los lípidos no superaron el 30%, que es algo que toda la población debería contemplar, sin importar si está enfermo, ¿no? Y las proteínas tienen 21%. Esto porque el tipo de nutrición que se le debe aportar en este momento es hiperproteica.
Entonces aquí presentamos el plan de alimentación, básicamente, como mencionamos, se le va a aplicar el tipo de fórmula que hay, se llama Vivase, es un tipo de fórmula polimérica. Y lo recomendado, o como se menciona ahí, es que se aporte 60 gramos al día. En este caso se pide, creo, bueno, no lo puse acá, pero se pide que se diluya a 200, con 200 mililitros de agua y diluyéndolo, esto es lo que nos va a aportar 261,41 kilocalorías, 10,02 gramos de proteína, 13,8 gramos de lípidos y 37,67 gramos de hidratos de carbono. Como notamos, pues es una fórmula polimérica porque obviamente nos aporta todos los macronutrientes. Entonces, ya los alimentos que se utilizaron para complementar fueron maicena, arroz cocido, hígado de pollo cocido, aceite vegetal y la miel. Todo esto, la sumatoria de los equivalentes de esos alimentos, bueno, como se menciona aquí, para el aporte de kilocalorías, de proteínas, de lípidos y de hidratos, no se toma en cuenta lo que el SMAE marca en la tabla donde generaliza, es decir, dice, pues del grupo de los cereales, un cereal en promedio aporta tantos gramos de proteína. No, en la nutrición clínica es más recomendable que se tome en cuenta lo que aporta el alimento realmente. Entonces, para eso pues se tuvo que ir a las tablas, obviamente, que están en el resto del SMAE. Bueno, ¿cuánto nos da esto? Nos da 1,777 kilocalorías, bueno, 0,41 kilocalorías. Todo esto, el Vivase, va en la nutrición artesanal, porque van a ir juntas, se va a licuar junto. Esto nos da un porcentaje de adecuación del 98,745, es decir, prácticamente el 100% está perfecto. Proteínas, el total de la mezcla nos va a dar 96,92 gramos, que en comparación con los requerimientos de proteínas son 102,56, también es perfecto, no se pasa del 105%. Los lípidos, los 61,4 gramos que se va a aportar en la mezcla, se acerca mucho porque en cuanto al porcentaje de adecuación, nos aporta 97,46, prácticamente el 100. Y en cuanto a los hidratos de carbono, también la sumatoria de todo nos da 215,77 gramos, que en comparación con los requerimientos se acerca en un porcentaje de adecuación del 100,94%. Entonces, el plan de alimentación, como se reduce aquí a mano izquierda, es una nutrición artesanal, va a ser tanto licuada como colada, porque obviamente es por sonda, se va a administrar por vía nasogástrica, se va a administrar en 3 bolos, cada bolo va a ser de 600 mililitros y eso va a ser para juntar al día 1,800. Y todas las 3 tomas deben incluir los 60 gramos, entonces básicamente estamos diciendo 20, 40, 60, 20 gramos por cada toma, 20 gramos de biobase por cada toma. Los ingredientes de la mezcla de cada toma serán 10 cucharadas de maicena, el arroz cocido, bueno, pero no es es de toda la toma, es de la toma del día. Arroz cocido, 1,5 tazas, es decir, 282 gramos. Del hígado de pollo cocido, 330 gramos. Del aceite vegetal, 5 cucharaditas, que equivale a 25 gramos. La miel, 4 cucharaditas, que equivale a 28 gramos. Y el base, como se dijo, 60 gramos. ¿Cuál fue la evolución del paciente? Bueno, pues ya lo había planeado igual. Y como, ¿quién sabe qué me pasa con los pacientes que planeo una dieta y se van? Se van. En el caso del paciente, al parecer, pues no supe qué sucedió, lo dieron de alta en la noche, por más que quise investigar qué le había pasado o al menos cómo estuvo su tratamiento, ya no pude encontrarlo, no, en el expediente no quedó información de si le benefició o no la nutrición que se le aportó. Y pues obviamente se fue la noche, se lo comenzaron a administrar para la cena, pues si se fue tal vez como a las 12 de la noche o 1 de la mañana o algo así, pues en realidad la nutrición no iba a ser algo muy, no iba a ser algo muy significativo. En realidad no, pues no puedes notar la evolución de un paciente nutricionalmente hablando cuando después de unas horas, porque la nutrición al final no es algo malo. Entonces, pues esto fue la presentación de mi caso clínico. Esas son las referencias bibliográficas que se usaron y pues les agradezco a todos su atención. Pasen una excelente.